El cine es un arte joven, pero su historia es larga y compleja. Algunos historiadores atribuyen la invención de la imagen en movimiento a las sombras chinas. Otros llegan más lejos y datan los antecedentes del cine hasta la época prehistórica. Sin embargo, el consenso general dicta dos grupos como los creadores del cine. Por un lado, algunos historiadores lo atribuyen al equipo de Thomas Alva Edison, quienes desarrollaron un complejo mecanismo llamado kinetoscopio. Este artilugio creaba la ilusión de movimiento, haciendo atravesar luz sobre una tira de película perforada con imágenes en secuencia. Esta técnica se volvería el estándar para las futuras proyecciones hasta la invención del formato digital. Pero Edison, quien era un voraz empresario más que un artista, diseñó el kinetoscopio como una experiencia individual. Las personas se acercaban al kinetoscopio, agregaban una moneda y a través de un pequeño visor contemplaban la magia del movimiento. Pero el cine era un invento demasiado grande para una imagen tan pequeña. De esto se dieron cuenta dos hermanos franceses, y tomando como inspiración el kinetoscopio de Edison, Auguste y Louis Lumière comenzaron a trabajar en su propia maquinaria. El cinematógrafo de los hermanos Lumière utilizaba los mismos principios del kinetoscopio, pero en lugar de proyectar la imagen de manera individual, los Lumière proyectaron la imagen sobre una pantalla. El cinematógrafo de Lumière fue el clímax de una serie de descubrimientos científicos, matemáticos y físicos, y los hermanos Lumière, que contaban con un espíritu curioso, desarrollaron su cinematógrafo como una herramienta para estudiar los engranajes misteriosos de la realidad. Fue planeado con un uso, en principio, científico. Si bien el cinematógrafo utilizó herramientas que ya habían sido inventadas, como la película en rollo de Eastman Kodak o el principio del praxinoscopio de Emily Reynaud, el invento de Lumière dotó a la experiencia cinematográfica de una cualidad colectiva. Las personas se reunían en multitudes para experimentar, en conjunto, las asombrosas proyecciones cinematográficas. De estos dos grupos, Edison y Lumière, se ha hablado y discutido bastante. Sus contribuciones científicas y técnicas son indudables. Ambos crearon, cada uno a su propia manera, una experiencia distinta que a día de hoy, aún sufriendo transformaciones enormes, se sigue experimentando, tanto en la experiencia colectiva de Lumière como en la experiencia individual de Edison. Pero generalmente su importancia se ve reducida a la invención de una herramienta y sus obras artísticas se observan en nuestros días como simples espectáculos históricos. Sus atributos artísticos se dejan de lado y por lo general, la discusión sobre Lumière y Edison evade temas estéticos y creativos. Los historiadores no se ponen de acuerdo quién fue realmente el inventor del cine, pero como espectadores interesados en experiencias sensibles y no en datos históricos, ¿qué valor nos aporta conocer qué maquinaria se inventó primero y cuál otra siguió sus pasos? Una obra de arte no es más grande únicamente por ser una innovación tecnológica, sino por despertar la imaginación, las emociones y crear una experiencia transformadora en el espectador. Es cierto, en un inicio ni el cine de Lumière ni el cine de Edison fueron pensados para desarrollar una trama. Tampoco se había descubierto el lenguaje cinematográfico, ni se habían explorado los recursos técnicos y narrativos con los que contamos actualmente. Pero su cine no era un cine ingenuo, sin criterio. Basta comparar las películas de ambos autores. Edison se preocupaba por el individuo. Su invento estaba planteado para proyectarse ante una sola persona, y esto se puede ver reflejado en sus películas. Las obras de Edison muestran momentos íntimos, como podemos observar en El beso. En esta película vemos una pareja en un momento cotidiano y enternecedor. Sus ropas son típicas de la época, el encuadre es frontal y bastante cerrado. Edison elimina el fondo. Sus antecedentes podemos encontrarlos en autores como Edward Manet, quien pintaba, al igual que Edison, momentos íntimos y cotidianos. El beso de Edison provocó polémica, pues en aquella época, mirar a una pareja en un momento de intimidad podía interpretarse como un acto de indecencia. Manet fue más lejos. Su cuadro, El almuerzo sobre la hierba, pintado en 1863, mostraba a una mujer desnuda. El desnudo fue un tema recurrente a lo largo de la historia, pero los artistas, para evitar la censura, aludían a temas mitológicos, históricos o alegóricos. El desnudo mostrado en el cuadro de Manet era cotidiano y los personajes eran contemporáneos. Sus ropas eran de la época y esto escandalizó a la gente.
Otro tema en el cine de Edison es la danza. Este tema posiblemente surge por la necesidad de mostrar el atractivo de su invención, el movimiento. En esta película vemos a una bailarina danzando, y al hacerlo mueve sus prendas de manera hipnotizante. Este tema, el del baile, podemos verlo en artistas del siglo XIX, como en los cuadros de Edgar Degas. Degas pintaba bailarinas, pero al igual que en el cine de Edison, lo que más le interesaba era el movimiento, captarlo de manera natural y sofisticada. Sus encuadres están influenciados por la fotografía y los personajes no presentan emociones. A Degas le preocupaba más el efecto general de la pintura que los personajes que la componían. En sus versiones coloreadas, esta película nos recuerda a la paleta de Degas, pero nos recuerda aún más a las del pintor postimpresionista Henri Toulouse-Lautrec. Este artista, a diferencia de los impresionistas, prefería los ambientes cerrados de los cabarets. Pintó la vida nocturna y satirizó la hipocresía de la clase burguesa. Coincidiendo con Edison, uno de sus temas preferidos fue también la intimidad. Al igual que Toulouse-Lautrec, Edison trabajó en ambientes cerrados, pues tuvo que recurrir a su ingenio para lidiar con las limitaciones técnicas de su época. La película era muy poco sensible a la luz y se necesitaba una iluminación intensa para conseguir imágenes adecuadas, además que sus cámaras eran grandes y pesadas. Así que Edison ideó un estudio que giraba siguiendo la dirección solar, con la consecuencia de tener que limitar sus filmaciones a ese pequeño espacio. Por ejemplo, en esta película vemos un estudio del cuerpo humano. El modelo es un físico-culturista. Una vez más, Edison elimina el fondo, situando al modelo en un espacio negro. El modelo se mueve en distintas posiciones. El estudio anatómico ha sido un tema recurrente en la historia del arte. Es probable que Edison ideara esta película, al igual que muchas otras, para resaltar el movimiento, que era el principal atractivo con el que el kinetoscopio se publicitaba. Estas primeras proyecciones individuales serían el primer acercamiento al cine como espectáculo, pero el formato de Edison no le permitía explorar otras imágenes más allá del pequeño estudio. El cine, para explorar y desarrollar sus temas, necesitaba otras dimensiones. Los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, a diferencia de Edison, pensaban en grande. Su invento proyectaba la imagen sobre una pantalla aumentando las proporciones de los objetos. Esto les permitió explorar otros temas, recurrir a encuadres más alejados o lucir el paisaje. Y los hermanos salieron a la calle a buscar imágenes. El director de cine Jean-Luc Godard dijo alguna vez que los hermanos Lumière fueron los últimos impresionistas. Godard no dijo esta frase al azar, es posible que los métodos de Lumière estuvieran influenciados por este grupo de artistas. Los impresionistas salieron a pintar directamente del paisaje. Ellos buscaban capturar la esencia de la luz y sus efectos efímeros sobre la naturaleza. También encontraron inspiración en el movimiento, en las invenciones modernas y temas típicos de su época. Al igual que los pintores impresionistas, Lumière estuvo muy interesado en captar los efectos efímeros de la luz. En la salida de la fábrica vemos una multitud caminando. A los hermanos Lumière les llamó la atención la aglomeración. El movimiento de las personas al caminar es un tema recurrente en su cine. Pero lo que más llama la atención en esta película es el efecto de la luz sobre las personas al caminar. Podemos ver esta misma intención en los cuadros de la artista impresionista Pierre-Auguste Renoir, quien pintaba multitudes alegres. Sus cuadros, incluso entre los impresionistas, son los más etéreos. Hay poca definición. Las imágenes parecen borrosas. Estas mismas características las podemos encontrar en la que habitualmente se considera la primera película de la historia. La imagen es algo caótica. La multitud camina y el efecto de la luz sobre los trajes negros y vestidos blancos cambia constantemente. La distancia, el movimiento y las sombras difumina el rostro de las personas. La luz y el movimiento son temas centrales en esta obra. Otra coincidencia entre Renoir y Lumière son sus escenas cotidianas. Renoir era un pintor esencialmente simple y alegre. Sus cuadros son muestras de sencillez. Pintaba gente riendo, pasando un buen momento. Podemos encontrar la misma alegría en estas obras de Lumière. En este retrato, una niña juega con un gato. En este otro, dos niños bailan y se divierten. Esta otra escena nos recuerda la obra del pintor postimpresionista Paul Cézanne.
En esta toma de la Torre Eiffel vemos una experiencia distinta a las anteriores. Es una película casi abstracta. Podemos encontrar la inspiración de muchos artistas en estas películas. Estas referencias nos ayudan para saber en qué estaba pensando Lumière al crear sus películas. Pero es claro que la invención del cinematógrafo creó un modo de ver completamente nuevo. Vemos, por ejemplo, en este cuadro del pintor Claude Monet, el tema del tren, uno de los temas preferidos de Monet. Su cuadro intenta capturar las condiciones de luz y color de la atmósfera en la estación. Por otro lado, el pintor romanticista William Turner también pintó el tema del tren. En este cuadro vemos el movimiento y casi sentimos la velocidad del tren. Estas pinturas son obras de arte consagradas, pero intentemos imaginar por un momento la impresión del espectador al ver la llegada del tren a la estación de la ciudad. El tren avanza rápidamente en dirección al espectador y la gente, maravillada ante este nuevo descubrimiento, se levanta asustada por la velocidad del tren que corre en su dirección. No sabemos de cierto si el efecto fue previsto por Lumière, pero todos los elementos de esta película favorecen y potencian la ilusión. La composición está dividida en dos partes cortadas por la trayectoria del tren. Del lado derecho aparece un hombre caminando y revelando a las personas que forman una guía visual que nos posiciona, además de su propio movimiento en el ferrocarril. El espacio aparentemente vacío de las vías a la izquierda está preparado para ser llenado por el contrastante tono del tren. El espacio de tonos claros se llena con el color negro del ferrocarril. Después, la multitud se acerca e inunda el cuadro. Este plano cuenta con 3 etapas principalmente: el preámbulo, la trayectoria del tren y el ascenso de la multitud. Volviendo al efecto que infundió en el público, ninguno de los espectadores creería realmente que su vida peligraba y que tenían que salir de la trayectoria del tren para no ser arrollados. Pero esa es la magia del cinematógrafo. Incluso a día de hoy, que sabemos con precisión cómo funcionan los artificios de este invento, puede convencernos de aceptar como algo natural un hecho completamente inverosímil. Las películas de Lumière, además de tener composiciones hermosas, escenas conmovedoras e instantes universales, nos mostró momentos que no parecían posibles en el arte, y los hermanos Auguste y Louis Lumière, gracias a sus obras, tienen un lugar en la historia universal del arte. Vale la pena acercarse a estas películas por su belleza, acercarse olvidando por un momento que fueron pioneras innovaciones y atender a la experiencia y los momentos que Lumière y su equipo supieron encontrar y dejarnos para siempre.